Te saludo con el deseo de que la protección de Dios esté contigo, que la bendición del Padre Celestial te alcance, que su amor, su gracia, su misericordia se manifiesten en tu vida y que pueda ser para ti un día de gozo en la presencia del Señor. Y quiero invitarte a que me acompañes para que podamos compartir en el principio con Dios y volvemos nuevamente al libro de Génesis, que ha sido nuestro libro de texto. Este libro inspirado por el Dios del cielo, del cual hemos sacado enseñanzas, reflexiones, y a lo largo de este tiempo que lo venimos compartiendo, he recibido mensajes de diferentes amigos, de personas que son discípulos, estudiantes de la palabra del Señor y que me han comentado de que han disfrutado y que en cada enseñanza han visto cómo Dios ha hablado a sus corazones. Y yo te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, que podamos seguir avanzando, que cada día haya en nuestro corazón esa intención, ese deseo, esa necesidad de poder ir a la presencia de nuestro Dios, abriendo su palabra para escucharlo, para conocerlo, para entender sus propósitos para nuestra vida, para recibir sus consejos, para afirmarnos en nuestra fe, para recibir sus promesas. Y escucharemos día tras día un llamado de Dios a caminar con Él, a tomar nuevas decisiones, a crecer, a seguir avanzando hacia adelante y hacia el cielo. Y hoy llegamos hasta el capítulo 35 y queremos reflexionar en los versículos del 1 al 7. Y para ponernos en contexto, la situación más reciente que había acontecido había sido el abuso de Dina, la hija mujer de Jacob, por parte de Siquem, el príncipe cananeo, lo cual provocó la venganza reprochable, condenable por parte de los hijos de Jacob, hermanos de Dina, quienes fueron y asesinaron a los varones de la ciudad, saquearon aquel lugar y llevaron cautivos a los niños y a las mujeres. Y al final del capítulo 34, el verso 30 dice que Jacob le dijo a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Esa era aparentemente una reacción que podría suceder. Jacob estaba evaluando las posibles represalias de aquellas ciudades, pueblos cananeos que estaban allí en su contorno. La pregunta es, ¿Jacob huiría nuevamente o esperaría la dirección de Dios? Y al empezar el capítulo 35 claramente vemos que Jacob aprendió a esperar en Dios. Verso 1 dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aunque quedarse en aquel lugar podía ser riesgoso en apariencia para Jacob, no obstante no huyó, sino que esperó la dirección de Dios. Y de la misma manera necesitamos confiar nosotros en la dirección de Dios, esperar en cuáles serán los pasos que Dios quiere que demos, cuando en ocasiones nos encontramos en situaciones de adversidad. Ahora Dios en este versículo 1 estaba invitando a Jacob para poder volver a un lugar emblemático para él. Ese lugar era Betel, aquel lugar donde Jacob se había encontrado con Dios en aquella noche, en aquel sueño. Dios se había manifestado su vida en aquel momento de soledad, de angustia, donde Jacob huía. Tuvo un encuentro con el Señor y Jacob llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Dios lo está invitando a volver a ese encuentro. Aunque Dios lo ha estado acompañando en todo momento, en su camino, en todos esos años, pero Dios nuevamente le pide que vuelva a aquel lugar que había marcado una experiencia tan cercana, tan real. Muchas cosas habían pasado en la vida de Jacob a lo largo de todos estos años, aciertos y desaciertos, confianza en Dios por momentos y en otros falta de fe. Había llegado a formar una familia disfuncional, conflictiva, pero no obstante,
A través de esos descendientes Dios quería cumplir sus propósitos. Y ante ese llamado por parte de Dios, no solamente Jacob tenía que prepararse, sino que tiene que preparar y ordenar su familia, su pueblo. Versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Versículo 3: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y aquí vemos a Jacob afianzándose en el liderazgo, pero no solamente como patriarca de su familia, sino como un líder espiritual. Dios quiere llevar a su familia, a su gente, a su pueblo a un encuentro con Dios. Los quiere llevar también a ellos a tener una experiencia de fe con el Dios del cielo. En Betel Jacob levantaría un altar por orden de Dios, y aquel lugar sería lugar de adoración, lugar de poder congregarse para adorar al Dios verdadero. Allí se encontrarían, dice Jacob, con el Dios que le respondió en el día de su angustia y que lo ha estado acompañando todo ese tiempo. Pero antes tenían que despojarse, limpiarse de todo aquello que podía ser un impedimento para un encuentro con el Señor. Despojarse de sus ídolos, limpiarse de sus inmundicias, ponerse vestiduras nuevas. Era un encuentro con el Rey del universo. Y en el versículo 4 se menciona que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Le dieron los zarcillos que estaban en sus orejas, le dieron todo aquello que era externo, superficial, aquello que no tenía relevancia para un encuentro con Dios. En el verso 5 se menciona que el terror de Dios estaba sobre las ciudades que había en sus alrededores, y de esa manera no los persiguieron. Jacob no sale huyendo, Jacob sale porque hay un llamado de Dios. Y en los versículos 6 y 7 se menciona que llegó Jacob a aquel lugar, llegó a Betel con su gente y levantó un altar al Señor, porque allí le había aparecido Dios. Y qué bueno sería, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, que si en este momento tú estás pasando por luchas, por alguna crisis, por alguna pérdida, algún dolor que angustia tu alma, puedas escuchar la voz de Jesús que te está llamando a volver a aquella experiencia que marcó un antes y un después en tu caminar con Jesús. Aquel momento en el cual el Señor se reveló a tu vida de una manera especial. Pero tienes que ir a Él despojándote de tus ídolos, despojándote de aquellas cosas que no te han permitido acercarte a su presencia de una manera plena. Y como Jacob invitó a su pueblo diciéndoles: limpiaos y mudad vuestros vestidos, tú también puedas permitir que la sangre de Cristo limpie tu vida, que pueda darte nuevas vestiduras que representan la justicia de tu amado Salvador, y que de esa manera cada día tú puedas tener un Betel con el Señor, un altar donde puedas adorarle. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 y también el 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere hacer de ti una nueva persona para que puedas adorarle de todo corazón. Que Dios te bendiga.